Bueno, acá nos quedamos. ¿Mm? ¿Sí? Sigamos entonces. A ver. Bueno, entonces vamos a centrarnos ahora, más que nada, en los tipos de, en los selectores, ¿sí? O sea, cómo referenciamos a qué parte de la página HTML le vamos a aplicar cierto tipo de formato. O sea, le vamos a aplicar CSS, ¿sí? Y vamos a ver que para hacer referencia a qué parte dentro de HTML le vamos a aplicar eh, el formato, el estilo, vieron que nosotros les decíamos poniendo la P adelante, la H, o sea, la etiqueta de la estructura de HTML. Bueno, pues se puede hacer de tres formas distintas. Uno es referenciando por la palabra clave del elemento. Justamente la palabra clave del elemento, y bueno, si yo quiero a todos los párrafos, entonces la P. Si yo quiero a todos los títulos H2, entonces H2. Eso sería pasar por la palabra clave del elemento, ¿sí? Si yo quiero aplicar a los TD de las tablas, entonces es TD, ¿sí? Y así. ¿Mm? Otra es pasar por referencia por el atributo, o sea, yo puedo agregar a cada elemento un atributo, o sea, colocarle un ID. Esto, igual lo vamos a ver todo bien por separado, ahora le estoy dando como un avance. Le puedo agregar un ID y lo puedo llamar por esa palabra clave. ¿Por qué? Porque yo puede ser que no quiero que todos los P se le aplique ese formato, ¿sí? Sino a determinados P les aplique. Entonces, bueno, le voy a agregar un ID, qué sé yo, igual a, y digo a todas las P que son A. Entonces le aplica solamente a eso, ¿sí? Y eso es agregando un ID. Y el último es por clases. Yo también, al igual que el ID lo puedo llamar por una clase, en principio van a ver que no van a encontrar diferencia entre hacerlo por ID o por clase, pero clase después nos va a permitir manejar con más precisión qué elemento o dentro de un elemento, qué parte de ese elemento le puedo aplicar un estilo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver estas tres tipos de referencias. La primera dijimos que es con la palabra clave, que es lo que, como le dimos el ejemplo anterior, ¿no? O sea, yo directamente en el selector acá pongo la P. Entonces les va a aplicar a todas las P, esto lo escribo en el archivo CSS, ¿no? Miren, les voy a mostrar cómo sería un CSS. Bueno, a ver, primero vamos a hacer otra cosa. Acá, no sé si ven esto, es muy sencillo esto, ¿eh? Una página que dice hola, ¿sí? ¿Mm? Este hola está compuesto por dos archivos. Por un lado HTML y por otro lado una hoja de estilo. Entonces vamos a ver cómo se referencia esto. Entonces, vamos a entrar al Visual Code. Ahí lo tienen. Ven, tengo la hoja HTML, que es una página común que tiene el lenguaje, tiene la cabecera. ¿Se acuerdan? Todo esto lo vimos. Un título de la página y acá tengo la referencia, ¿sí? Al archivo que va a tener el estilo. ¿A qué página va a tener el estilo? Perdón, ¿qué archivo va a tener el estilo esta página? Entonces yo acá tengo el archivo primero.css, ¿sí? Que está acá. ¿Ven? Y ahí tengo P. No, esto no se define cabecera, nada al principio. Directamente se van poniendo las referencias y el formato, o sea, el selector y toda la parte del formato. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, ¿qué significa acá? Que bueno, a ver, esa página que yo les había mostrado antes, que muestra hola, tiene este color azul. ¿Mm?
este tamaño, este tipo de, en esta familia de estilos de fuente, ¿sí? Y este sirve, el stretch es para hacer que la palabra se comprima o se descomprima. ¿Vieron que cuando a veces las letras parece que se van encimando una arriba de la otra? ¿Sí? Eso es como tiene como un formato comprimido. Y si es expandido, se van separando una letra de las otras. Ese es el estilo. ¿Y qué tiene de bueno esto? Hacerlo acá. Bueno, ven si yo... A ver, vamos a hacerlo de vuelta. Pero ven, lo voy a escribir. Ven si yo pongo color, ¿sí? Dos puntos. ¿Mm? Y acá yo ya puedo agregar el color. Lo puedo, ¿se acuerdan que yo decía lo puedo poner con una letra o lo puedo poner con un código de CSS? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a cambiar el color. Vamos a ver, si yo ahora quiero cambiar el color, no tengo que escribir el código. Puedo recurrir a este icono que está acá y decir, bueno, a ver, quiero ahora darle, no sé, rojo. Y dentro de rojo esta tonalidad. ¿Sí? ¿Ven? Ahora me cambió ahí. Lo guardo, este archivo de CS, y voy a mi página HTML del navegador. ¿Ven? Y ahora la refresco y ahí cambió el color. ¿Ven? ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Cómo trabajar? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver es esto, ¿no? De las referencias. Esto es con palabra clave. Entonces, yo tengo que poner, se puede poner como lo hice acá. ¿Ven? Pongo P, la llave y todo para abajo. O si no, lo puedo hacer en esta forma, hacia el lado. ¿Ven? Al lado directamente. Pero bueno, esto es como más cómodo les quede trabajar a ustedes. Si es al lado, ven que están separados por punto y coma, entonces se van, las puedo escribir todo en la misma línea, pero de esa forma es medio difícil después de seguirlo, porque se va muy para el costado. Esta es para mí es la mejor forma de seguirlo. Bueno, ven entonces como ven acá, esto sería utilizando la palabra clave. Si yo quiero, como les decía antes, aplicar a los H2, entonces, bueno, acá pongo H2, ¿sí? Si le quiero aplicar a los TD, pongo TD. Si le quiero aplicar a, no sé, al nav, le pongo nav. O sea, toda la parte de la estructura que es la navegación, o al body, pongo body. O sea, a ver, si lo quiero hacer, cambiarle el color a todo el texto del body. Entonces acá pongo body, ¿sí? Y le aplicaría lo que yo escriba acá a todo el contenido del body. ¿Sí? Eso es por palabra clave. Es una de las más sencillas de utilizar. La segunda es la que nosotros habíamos dicho por el atributo ID. ¿Sí? Entonces, en vez de en mi página poner, perdón, en el archivo CSS, en vez de poner acá, ¿ven? En vez de poner PH2, lo que voy a hacer es decir, bueno, a ver, yo quiero en este P, le voy a poner un ID, ¿sí? Y ese ID lo voy a llamar texto 1. Entonces, si lo quiero aplicar solamente a esto, ¿cómo llamo a este selector desde CSS? Bueno, pongo numeral al principio y el nombre del ID. Y entre llaves todo el formato que le quiero dar. En este caso, solo le aplicaría este formato a todos los que tengan el mismo ID. ¿Sí? Yo puedo tener abajo, no sé, otro, qué sé yo, un H2 y tiene el mismo ID. Entonces, en ese caso, a esos dos, por tener el mismo ID, le aplicaría este formato. ¿Sí? ¿Ven cómo ahora vamos hilando más fino
a lo que yo le quiero agregar como puntualmente estilo. Antes era muy genérico, o sea, bueno, a los P, pero es a todos los P, a los H2, pero está a todos los H2. Ahora voy como diciendo, no, pero a ver, el P, pero que los que tengan ID tal, o todos los identificadores, perdón, todos los P, las estructuras que tengan el ID que se llame A, ¿sí? ¿Mm? Puedo agregar más de una idea, o sea, no puedo agregar más de una idea, perdón, a la misma etiqueta, ¿sí? Pero puedo agregar a otra etiqueta, otro ID y así. Ahora, esto está bueno porque también no tan solo va a servir para CSS, darle formato, sino que JavaScript sí lo va a utilizar como una referencia. Cuando veamos la parte de JavaScript y empecemos a programar, yo puedo llamar a un elemento de HTML por su ID, por el ID que le puse ahí también. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, gente? Sí, sí, profe. Sí. Hagan preguntas, no se queden con dudas. No sé si yo estoy explicando demasiado bien que no queda ninguna duda, o estoy explicando demasiado mal que no se entiende nada. Prefiero quedarme con el primero por mi ego. Pero Yo lo bueno, o entiendo sea, ustedes todo. díganme, ¿eh? ¿Cómo? Yo lo entiendo todo, profe. Como verán, no es complicado. ¿Sí? Uy, me estoy quedando sin batería. Esperen que por las dudas voy a poner cargador. Vamos a poner un poquitito. Listo. Ahí está. Bueno, por los dos si nos quedamos sin batería. Bueno, entonces recuerden esto, sí que el ID está bueno para poder después trabajar hasta también con JavaScript. Ahora, la tercera forma habíamos dicho de trabajar con clases. Si ustedes se fijan, acá cuando yo defino en las etiquetas, es como agregarle un ID, ¿no? Miren, ¿no es más o menos parecido? Nada más que en vez de llamarse ID se llama class, ¿sí? Lo único que en CSS, en vez de poner un numeral, le pongo un punto adelante. ¿Sí? ¿Mm? ¿Lo ven el puntito? No sé si se logra ver o está muy chiquito. Pero le pongo un punto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si los dos más o menos se hace lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia de trabajar con clases es que yo después vamos a ver que la clase me permite todavía hilar más fino, porque la clase va a tener propiedades que no tiene el ID, en el cual yo pueda decidir exactamente un componente en especial. Por ejemplo, a ver, los últimos tres componentes de una lista, los componentes impares de una lista, las tablas, las filas que son intercaladas. ¿Se entiende? O sea, con las clases yo puedo todavía hilar más fino el estilo que le voy a agregar a los componentes que yo escriba en HTML. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, el ID ya lo vimos que era fácil. Ahora vamos a quedarnos un poco en las clases. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver. Esta es otra cosita que también nos permite utilizar en clase. Por ejemplo, a ver, supongamos que acá yo tengo un P, ¿sí? Que esto no es P, que esto es H2. Esto en vez de P es H2, ¿sí? Y esto, bueno, termina cerrándose H2. O sea, como un subtítulo. Pero tiene también la misma clase que yo defino, texto 1 los dos. ¿Sí?
Pero si yo le quiero agregar solo estilo a este, a este componente, este elemento P, pero no al H, entonces lo especifico de esta forma, ¿ven? Pongo P adelante, punto texto 1. Entonces no lo va a hacer a todas las clases que tengan el nombre texto 1, sino a los que son párrafos solamente. ¿Me explico, chicos? ¿Se entendió? Sí, sí, profe, perfecto. Entonces, ¿ven cómo se puede hilar más fino con una clase que con un ID? Porque esto con el ID no lo podía haber hecho yo. ¿Sí? Ahora, miren esto otro. Ustedes tienen una referencia en el cual yo le puedo poner un atributo, ¿sí? Un atributo, por ejemplo, ven el nombre, como en este caso, ¿m? Un párrafo, cuyo name, ¿m? Sea igual, y acá ven que tienen como un... yo la verdad que lo hice muy chiquitito, ¿no? Lo que pasa es que quería que me entre bastante. Pero es este símbolo, ¿sí? Este símbolo. Sí que está en el teclado. ¿M? Ese es el símbolo que está en el teclado. Ahora, ¿qué significa poniendo esto adelante? Que haga a todos los P, ¿sí? Pero cuyo nombre tenga mi en el comienzo del texto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ven? Mi texto, mi casa, o sea, esto entraría dentro de esto. Es como un filtro, en el cual a todos los que empiecen con mi, a todos los párrafos cuyo nombre de la clase comiencen con mi, se lo agrego. Volvamos acá atrás de vuelta. ¿Ven esta clase? Texto 1, texto, acá se llama texto 1, supongamos que este se llama texto 2, texto 3. ¿Mm? Y si yo le quiero decir que quiero que todos los que empiecen con el nombre texto, y no importa con lo que siga, le agregue estilo. Entonces, yo pongo name, ¿sí? El simbolito esto, igual, y entre comillas pongo texto. Entonces, lo voy a aplicar a todas las etiquetas que tengan clase con el nombre que empiece en texto y termine cualquier cosa. Por ejemplo, texto 1, texto 2, texto 3, texto, mi texto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Medio complejo? No, no, profe, está bien. Lo vimos así con asterisco en sistemas. Claro, es como Comodín. poner, exactamente, es como poner los comodines, ¿sí? Sí. Cuando también ustedes lo deben usar en SQL, ¿no? Con los asteriscos cuando quieren decir todos. Bueno, algo parecido. Pero es este simbolito, para los que comienzan con cierto texto. Ahora, si yo pongo el signo pesos en vez de este signo, ¿sí? El signo pesos, es para que todos los elementos que tienen un atributo name con un valor que finalice con la palabra, con las letras mi. ¿Se entiende? Mientras que este empieza con mi, el signo pesos, ¿m? El signo pesos es que finalice con mi. Todos los nombres de las clases que terminen con mi. Y este que sí tiene asterisco es que en cualquier parte del nombre de la clase contenga mi. Ahora, como verán, está buenísimo porque con las clases yo puedo referenciar un elemento en particular de mi página HTML y solo aplicarle estilo a ese elemento particular de mi página HTML.
¿Sí, chicos? Ese es el objetivo de una clase. Ven que en principio el ID y una clase no tenía mucha diferencia, pero esto en el ID no lo podía haber hecho. ¿Mm? Y vamos a seguir con esto. Vamos a ir a un componente que se llama NTH-Chill, este que está acá, ¿sí? Que esto nos sitúa, a ver, yo tengo una lista de elementos P, ven acá, por ejemplo, tengo una lista de elementos P, ¿sí? 1, 2, 3, 4 elementos P. Entonces, con esto yo puedo posicionarme en una determinada posición de esta lista. Puede ser en P, puede ser también en una lista de viñetas, ¿sí? En cualquiera de esos elementos donde haya una lista y con esto yo me posiciono en un elemento particular de esa lista. Vamos a ver cómo se utiliza. Simplemente se escribe todo esto y entre paréntesis el elemento de la lista. Si yo acá pongo 2, significa que solamente le va a aplicar estilo a este elemento de la lista. ¿Ven? Este que está acá. ¿Mm? ¿Ven cómo está acá? P, 2 puntos para indicar que es un párrafo, NTH, guión, medio, chill, y entre paréntesis la posición del elemento. Entonces, ¿a quién le va a aplicar un color de fondo? En este color que está acá, solo al elemento 2 de la lista P. ¿Sí, chicos? Esto está bueno cuando en programación quiero después programar y situar algo puntualmente en un determinado lugar. Entonces lo puedo indicar de esta forma. Background es el estilo para darle color de fondo a un elemento. ¿Sí? Bueno, esto ya no se conoce con el nombre de clases, sino con el de pseudoclases. Porque ya son como clases armadas, pero por el CSS. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunas. Todas estas que nosotros vamos a ver ahora están en CSS3. Por ejemplo, si en vez de poner entre paréntesis el número 2, pongo la palabra odd, lo que me hace es marcar todos los elementos impares de la lista. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le hubiese dado color de fondo, como en el ejemplo anterior, si yo acá en vez de poner número 2 ponía odd, me marca a los elementos impares de la lista. O sea, me marca a mi texto 1 y mi texto 3 con color de fondo. ¿Sí? Ahora, Even, ¿qué hace? A ver, ¿qué hace Even? Los pares. Exactamente, los pares. ¿Sí? Y también le puedo poner una notación funcional. ¿Qué es una notación funcional? Que yo pueda poner qué elementos de esa lista marcar en base a una función. Entonces, esta sería como mi función y este es un ejemplo. Si yo pongo 3n más 4, ¿sí? Significa que arranque del elemento cuarto de esa lista y seleccione o le aplique estilos mejor, ¿sí? A cada 3 elementos a partir del cuarto. ¿Sí? Como arrancan 4, es 4, le va a aplicar estilo. Después más 3, al séptimo elemento de la lista también le va a aplicar estilo. 10, 13 y así, dependiendo de los que haya, ¿no? Pero poniendo esta pseudo clase. ¿Sí, chicos? Ustedes van a Sí, decir, sí, sí, sí. pero ¿para qué quiero hacer tanto? Y bueno, cuando programen y ustedes quieran resaltar determinadas partes de una página, a veces tienen que recurrir a estas pseudoclases, ¿sí? Esta otra pseudoclase que está acá
Si yo pongo negativo n más 3, lo que va a hacer es los primeros tres elementos, ¿sí? De la lista. ¿Sí? Si esto yo hubiese puesto acá, a ver, vamos a borrar porque ya no se nota nada acá. ¿Mm? Si yo acá hubiese puesto n chill menos, menos n más 3, ¿sí? Le hubiese aplicado estilo a este elemento, a este elemento y a este elemento, o sea, los primeros tres elementos de esa lista. Ojo que esta lista pueden ser párrafos, bueno, acá porque yo le indiqué párrafo, ¿no? Ahí le indiqué que sea párrafo, pero también se le puede aplicar a los subtítulos, a las H, a los TD. Esto, miren, cuando programe y trabajemos por ahí con base de datos, si yo quiera traer en mi página web un listado de datos sacados de una base de datos, y yo digo, a ver, quiero que me marque los tres primeros de la lista. Entonces, utilizo este pseudo clase. Así que a los primeros tres de la lista les dé un formato distinto. Supongamos, a ver, estoy en un colegio y quiero armar un listado con los promedios generales, ¿sí? Para elegir abanderado y dos escoltas. Entonces yo voy a poner, bueno, todo el programa para que me tire la lista, pero le puedo agregar un estilo en el cual me diga que me marque los tres primeros, así ya tengo el abanderado y los dos escoltas. Un ejemplo, ¿sí? Después ustedes lo aplican a los ejemplos que ustedes quieren. ¿Sí, chicos? Esto es lo que se conoce como pseudoclases, ¿sí? Vamos a ver algunas más. ¿Qué hará esta pseudoclase? Uy, ya vamos para la hora y media. Perdón que me pasé de la hora que les había prometido. ¿Qué hará esta pseudoclase? ¿A qué elemento de la lista le aplicaría estilo? Este color, por ejemplo, un color lima. ¿Al primero? Al primer elemento de la lista. ¿Sí? Hay tres que vamos a ver que son first, last y only. A ver, last, ¿a cuál le aplicaría? El último. Al último. ¿Sí? Y only lo que le va a aplicar es a elementos que no estén repetidos. Supongamos que yo tengo una lista de elementos, ¿sí? Donde el contenido no esté repetido. Vamos a un ejemplo. Acá. ¿Ven? Esto es una lista. Por ejemplo, soy un div, yo soy el único P, soy un div, soy un div. ¿Ven? Que soy un div. ¿Se acuerdan que numerales para esto que está acá son notaciones, son comentarios, si no sale? Entonces, la palabra soy un div se repite acá, se repite acá y se repite acá, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Dentro del main, ven que acá mi selector sería el main, ¿no? Si yo pongo onlyTip, ¿qué elementos de acá no tienen repeticiones? A ver, díganme ustedes, ¿qué elementos de ahí no tienen repeticiones? Este, ¿no? ¿Este tiene repeticiones? Vamos a borrar un poco, porque si no... Este no se repite, ¿no? ¿Ven que no se repite? Ahora,
soy un EM, soy un EM, ¿sí? Y este dice, yo soy el único hijo de I. Esto se refiere, a ver, hijo y acá hermanos es por las categorías. Hermano es un igual y un hijo es que pertenece a este elemento, div, ¿ven? A este de acá. Entonces, fíjense que hay dos elementos que no se repiten, que es este elemento y este elemento. Entonces, esos son a lo que les va a aplicar estilo, a los elementos que no se repiten. ¿Se entendió, chicos, eso? Sí, sí, profe. Como está en el main, o sea, yo definí acá un principal, en todo esto va a buscar esos elementos que no se repiten. Puede haber puesto un body acá y en todo el body lo que no se repite. Bueno, vamos a otro pseudo clase. Esta es muy sencillita y es, si yo pongo de selector un asterisco, le aplica todo a la página HTML. ¿Sí? ¿Sí? Se lo aplica a toda la página HTML. Asterisco. Entonces, ¿qué significa esto? Que le va a aplicar un margen de 0 píxeles a todo el body. ¿Sí? A todo el body. ¿Mm? No es más que eso. Y otro es utilizar una pseudo clase que es la negación. Entonces, si yo pongo not p, es que agregue a todo margen menos a los párrafos. ¿Se entiende? Miren acá. Agregue a todo márgenes, pero no a las clases que se llaman mi texto 2, en este otro ejemplo. ¿Sí? O sea, es por la negación, ¿no? Como en programación, lo negamos, por eso llevo un not adelante. O sea, todo menos a esto. ¿Mm? Y por último, este es el selector con el signo mayor y el más. Miren lo que hace. A ver, si yo busco a los componentes div, ¿sí? Signo mayor P, lo que hace es decir, bueno, a ver, los párrafos que se llaman mi texto 2, ¿sí? Son los que les va a aplicar estilo dentro del div. O sea, el segundo. El selector mayor indica qué elemento va a ser afectado por la regla, es el elemento de la derecha cuando tiene al de la izquierda como su padre. O sea, dentro de div, ¿sí? En los elementos que son de párrafos, que son mi texto 2. Ahora miren el más. El más, yo le voy a agregar un más P. Entonces, ¿qué significa? Yo selecciono, ¿sí? La clase, mi texto 2 de los párrafos, pero más un párrafo. Entonces, ven como yo seleccioné mi texto 2, este sería mi texto 2, pero como es más P, o sea, el que le sigue, que sería este. ¿Sí, chicos? Sí, sí, profe. Este es el elemento dentro del div. ¿Mm? Y este es más el que sigue, el elemento que yo le indique acá que siga. Si estoy, acá le puedo poner un H1, entonces, bueno, busca qué elemento después de esto hay un H1. ¿Sí? Y por último, tenemos esto que no sé cómo se llama, el de la ñ, ¿no? El simbolito de la ñ. ¿Qué significa? ¿Ven? Si yo pongo dentro de los párrafos cuyas clases se llamen mi texto 2, pero los
que siguen de mi texto 2. O sea, mi texto 2 es este. ¿Sí? Y con P todos los párrafos que le sigan. Entonces selecciona estos dos, que son los que le sigue a mi texto 2. ¿Mm? Se posiciona en mi texto 2, o sea acá, pero le va a aplicar estilo a los que siguen en realidad a este. ¿Sí? No se van a acordar todo de esto, yo después lo subo. Y obviamente cuando vamos a armar algo, un ejercicio o algo, obviamente van a tener que armarse estos machetes, ¿no? Porque va a ser muy difícil de acordarse todas estas estructuras. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? No, profe. Por mi parte todo bien. Bueno, gente, no los atosigo más con códigos, ¿sí? Escuchen, yo ahora les voy a subir el PowerPoint y mañana a la mañana, cuando se termine de bajar y yo tengo que subir a YouTube los videos, se los subo. Pero ya con el PowerPoint tienen ahí todos los ejemplos para continuar y hacer. ¿Sí? Dale, profe, perfecto. Bueno, chicos, ¿ustedes todo bien? Bien, por suerte, profe. ¿Y usted? ¿Cómo anda? Bien, bien, acá todavía con las sesiones de kinesiología para la cara, como ustedes verán, todavía estoy medio hablando como un guapo, medio de costado, ¿sí? Pero bueno, es una recuperación lenta, así que de a poquito lo vamos sacando adelante. Pero bien, 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 por suerte, todo tranquilo. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, los dejo. Igual yo me voy hasta que se vaya el último, así que por si alguno se quiere quedar haciéndome alguna pregunta o algo. ¿Sí? Les dejo un Dale, abrazo, profe. saludos a todos y cuídense mucho, por favor. Buenas noches. Profe, que pase una buena semana. Chao, Nos vemos. chicos. Igual. Cuídese. Gracias y también ustedes, chicos.